Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, el amor y los grandes desafíos que uno puede enfrentar, especialmente cuando hablamos de una figura tan querida como Serkan Ayolu. Sí, así es, hoy vamos a desgranar esa idea del amor que todo lo puede, y más importante aún, vamos a escuchar directamente de Serkan Ayolu cuáles son esos grandes desafíos que él ha enfrentado en su vida y en su carrera. Prepárense para una dosis de inspiración, autenticidad y, por supuesto, ese toque humano que tanto nos gusta. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, por favor, les pido un favor enorme, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. El título lo dice todo, ¿verdad? Amor que todo lo puede. Es una frase que escuchamos mucho, que leemos en canciones, en películas, en novelas. Pero, ¿qué significa realmente en la vida real? ¿Es el amor realmente una fuerza todopoderosa que puede superar cualquier obstáculo? ¿O es una idea romántica que a veces choca con la dura realidad? Hoy vamos a explorar esto a través de la perspectiva de alguien que, sin duda, encarna mucho de ese ideal romántico en la pantalla, Serkan Ayolu. Conocido por sus papeles en series que nos han robado el corazón, Serkan es una figura que transmite una imagen de pasión, dedicación y sí, de un amor que parece invencible. Pero como todos sabemos, la vida real, incluso para las estrellas, está llena de sus propias pruebas. Y lo más interesante es cuando descubrimos las batallas internas, las dudas, los momentos difíciles que cualquiera de nosotros, sin importar cuánto éxito tengamos, debe enfrentar. Así que pónganse cómodos porque vamos a descorrer el velo y a entender un poco mejor no solo el concepto del amor, sino también la resiliencia humana a través de las experiencias de Serkan Ayolu. Vamos a empezar por desglosar esa idea de amor que todo lo puede y luego vamos a sumergirnos en esos desafíos que él mismo ha compartido, y que estoy seguro nos darán mucho en qué pensar. Para empezar, pensemos en el amor que todo lo puede. ¿Cuándo se nos vende esta idea? Generalmente en nuestras historias favoritas. Vemos parejas que luchan contra el mundo, que superan obstáculos insuperables por estar juntas. Y esto es maravilloso, crea esa chispa de esperanza, esa creencia en que el amor verdadero tiene el poder de transformar todo. Pero seamos honestos, en la vida real, el amor, por más grande que sea, se enfrenta a cosas muy tangibles. Están las diferencias de personalidad, las expectativas, las presiones externas, los miedos, la rutina. Y a veces incluso el amor más profundo puede verse sacudido. No estoy diciendo que el amor no sea poderoso, claro que lo es. Es una fuente increíble de fuerza, de motivación, de apoyo mutuo. Pero creo que la clave está en entender que todo lo puede no significa que no haya que luchar, que no haya que trabajar, que no haya que crecer. El amor que todo lo puede quizás es el amor que nos da la fuerza para superar los desafíos, el amor que nos impulsa a ser mejores personas, el amor que nos da el coraje para enfrentar lo desconocido. Y aquí es donde entra Serkan. Serkan Ayolu ha hablado en varias ocasiones sobre los desafíos que ha enfrentado, y son precisamente estas confesiones las que hacen que su figura sea aún más cercana y admirable. Uno de los grandes desafíos que él ha mencionado, y que creo que es universal, es la gestión de la presión y las expectativas. Cuando te conviertes en una figura pública, especialmente en el mundo del entretenimiento, eres constantemente observado. Cada movimiento, cada palabra, cada relación, está bajo el escrutinio público. Para Serkan, que ha tenido un ascenso meteórico en su carrera, esto ha significado aprender a equilibrar su vida personal con su vida profesional, y a manejar esa presión de estar siempre en el ojo del huracán. Ha expresado la dificultad de mantener la autenticidad cuando hay tantas expectativas externas sobre cómo debe ser, qué debe hacer o cómo debe vivir su vida. Es fácil caer en la trampa de querer complacer a todos, pero él ha trabajado en mantenerse fiel a sí mismo, a sus valores, a lo que realmente le importa. Y eso, amigos míos, requiere una gran fortaleza interior. No es algo que el amor por sí solo pueda resolver, pero es el amor, en sus diversas formas, lo que le da la energía para seguir adelante. Otro desafío importante que Serkan ha compartido es la autocrítica y la búsqueda constante de mejora. Él es alguien que, a pesar de su éxito, nunca se conforma. Siempre está buscando aprender, crecer, perfeccionar su arte. Esto, por un lado, es maravilloso porque nos muestra a un profesional comprometido. Pero por otro lado, puede ser una fuente de gran presión interna. La lucha por ser siempre el mejor, por no cometer errores, por
Los límites que uno mismo se pone, puede ser agotadora. Él ha hablado de cómo a veces se cuestiona a sí mismo, de cómo tiene momentos de duda, de inseguridad, especialmente al enfrentarse a nuevos proyectos o a roles desafiantes. Este tipo de autoexigencia, si no se maneja bien, puede llevar al agotamiento o a la frustración. El amor, en este contexto, podría ser ese motor que le recuerda por qué empezó todo, esa pasión por la actuación que le da la fuerza para superar los momentos de duda y seguir intentándolo, aprendiendo de cada experiencia. Es el amor por su oficio, el amor por el arte, lo que le permite ver los desafíos no como barreras infranqueables, sino como oportunidades para crecer. Y luego está el desafío de mantener el equilibrio y el bienestar personal en una industria tan demandante. El mundo del entretenimiento a menudo implica horarios extenuantes, viajes constantes, y una vida que puede ser muy solitaria a pesar de estar rodeado de gente. Serkan ha sido muy abierto sobre la importancia que le da a su salud mental y a su bienestar. Ha aprendido a través de sus experiencias que para poder dar lo mejor de sí mismo en su carrera, necesita cuidar de su yo interior. Esto implica establecer límites, aprender a decir que no, dedicar tiempo a sus hobbies, a su familia, a sus amigos y a momentos de introspección. Es un desafío constante porque la naturaleza de su trabajo invita a estar siempre disponible, siempre produciendo. El amor que todo lo puede aquí se manifiesta en la capacidad de amar y priorizar su propio bienestar, entendiendo que es la base para poder amar y dar a los demás. Si uno está agotado, es difícil amar verdaderamente, tanto a nivel personal como profesional. Serkan Ayolu también ha hablado sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. Él no es alguien que haya conseguido todo de la noche a la mañana. Ha tenido su propio camino, sus propios obstáculos, sus propios momentos de espera. Y la paciencia, en un mundo que a menudo glorifica la gratificación instantánea, es una virtud difícil de cultivar. Él ha tenido que aprender a confiar en el proceso, a seguir trabajando duro incluso cuando los resultados no son inmediatos, a no desanimarse ante los contratiempos. Esto requiere una fe profunda, no solo en uno mismo, sino también en el futuro, en que el esfuerzo dará frutos eventualmente. Y esa fe, esa perseverancia, puede ser impulsada por un amor profundo por lo que hace, por una visión clara de sus metas, y por la creencia en que vale la pena luchar por ellas. Es ese amor persistente, ese amor que no se rinde, el que le ha permitido llegar hasta donde está. Finalmente, uno de los desafíos más profundos y universales que podemos inferir de sus declaraciones es la gestión de las relaciones personales y la búsqueda de un amor auténtico en medio de la fama. Cuando eres una figura pública, la gente se acerca por muchas razones. Puede ser difícil discernir las intenciones, diferenciar entre el cariño genuino y el interés superficial. Serkan, al igual que muchas otras celebridades, ha tenido que aprender a navegar en este complejo terreno. La búsqueda de un amor verdadero, de conexiones profundas y significativas, puede ser un desafío particular cuando uno está en el centro de atención. Él ha valorado mucho la privacidad y la autenticidad en sus relaciones, y ha demostrado que a pesar de su vida pública, hay espacio para un amor profundo y real. Este es quizás el ejemplo más puro del amor que todo lo puede, la capacidad de encontrar, cultivar y mantener un amor genuino, incluso cuando las circunstancias parecen dificultarlo. Es el amor en su forma más íntima y personal, aquel que es capaz de resistir las presiones externas y florecer. Entonces, volviendo a nuestro tema inicial, el amor que todo lo puede. Lo que Serkan Ayolu nos enseña, a través de sus experiencias, es que el amor no es magia. No es una varita que borra todos los problemas. Más bien, el amor, en sus múltiples facetas, es la fuerza que nos da la capacidad de enfrentar esos problemas. Es el amor propio el que nos da la fortaleza para gestionar la presión. Es el amor por nuestro trabajo el que nos impulsa a superar la autocrítica. Es el amor por nuestro bienestar el que nos enseña a poner límites. Y es el amor por los demás y el amor que recibimos, lo que nos da la energía para perseverar y construir relaciones auténticas. El amor que todo lo puede es en realidad, el amor que nos capacita para superar todo. Requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere resiliencia, y a menudo, requiere mucho amor propio y el apoyo de quienes nos rodean. En resumen, hemos explorado la idea del amor que todo lo puede y hemos visto cómo los grandes desafíos que Serkan Ayolu ha compartido, la presión de la fama, la autocrítica, el equilibrio personal, la paciencia y la búsqueda de relaciones auténticas, no debilitan esa idea, sino que la enriquecen. Nos muestran que el amor, para ser verdadero,
Realmente poderoso debe ir acompañado de autoconocimiento, fortaleza interior y un compromiso constante con el crecimiento personal. Serkan nos demuestra que incluso en medio de las luces brillantes de Hollywood, o de la industria del entretenimiento, los desafíos son reales, pero la capacidad de superarlos, impulsados por el amor, también lo es. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que esta conversación les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes el amor que todo lo puede? ¿Han enfrentado desafíos similares en sus vidas? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Sus historias y reflexiones son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse con estas reflexiones. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.